Al buscar la máxima potencia, la elección del colector de admisión marca la diferencia. El equipo de Samtech sabe mucho sobre el mecanizado de motores y comparten algunos de sus conocimientos con nosotros. Vamos a volver a un proyecto que probablemente has visto anteriormente en el taller. Este es nuestro Ford 302 que llamamos Scavenge Small Block Ford. Es un conglomerado de partes que han estado moviéndose por nuestro edificio durante mucho tiempo y de las que nadie sabía. Así que pensamos que sería divertido montarlo y ver lo que hacía en el dinamómetro. Y si no lo conocías, mira esto. Experimentamos con un par de configuraciones de piezas y decidimos esto. Un juego de culatas de aluminio Flowtech 180cc. Balancines de 1.6. Un colector de admisión Wyand Street Warrior de doble plano. Colectores Trick Flow de longitud media. Una leva hidráulica de taqués planos. Y un carburador Quick Fuel 950 CFM Black Diamond. El motor produjo un par de números coincidentes en el dinamómetro. 322 caballos de fuerza y 322 libras-pie de torque. Con las piezas optimizadas y una puesta a punto, pensé que habíamos conseguido una buena potencia, pero donde creíamos que podíamos conseguir mayores ganancias era en la inducción del motor. Así que volvimos a la pila de piezas usadas y conseguimos un colector de un solo plano, que va a ayudar en la parte superior y a que la leva funcione un poco mejor. Solo estamos haciendo esto por diversión, así que vamos a ver cómo resulta. Cuando usamos Permatex Rag Stuff Gasket Maker en el colector de admisión, este sella fuerte y firmemente. Por eso lo usaremos en la nueva admisión. Nuestra mejora de un solo plano es un Edelbrock Victor Jr. que encontramos. Tiene un rango de funcionamiento desde 3500 RPM hasta 8000 RPM, dependiendo de las piezas. Se aprieta en varios pasos a 22 libras-pie. Estamos usando un distribuidor MSD Pro Billet con una tapa pequeña. El viejo distribuidor no entra por el colector de admisión de un solo plano. Además, usamos los cables de bujías superconductores de MSD. Realizamos un espaciado de 1 pulgada bajo el carburador Quick Fuel Black Diamond que utilizamos anteriormente. El cambio del colector de admisión por sí solo debería ser interesante. Al menos aprendemos y nos divertimos a la vez. Todavía ralentiza y tiene presión de aceite. Con un motor desconocido siempre me preocupa que pase algo malo repentinamente, pero nos estamos divirtiendo con él. Colector de un plano versus colector de doble plano. El mismo rango de RPM 3000 a 5800, 300 por segundo. Un poco mejor. 328 de potencia, 323 de torque. Muy bien, eso ilustra la diferencia entre un colector de doble plano y uno de un solo plano. El de un solo plano logra un poco más de potencia y lo vemos aquí. El colector es un poco mejor arriba. Varían entre ellos en cuanto a torque y potencia, pero son casi iguales. Donde el doble plano decae, el de uno mantiene su fuerza. Reitero, no estamos optimizando con estos componentes. Es un montón de piezas usadas, cosas que teníamos por ahí. Pero evidentemente el colector de admisión de un solo plano llega más alto en el rango RPM que el doble plano solo por cómo está construido, su área de sección transversal y cómo funciona realmente con la leva. Funciona mejor con esa leva más grande, pero dicho esto, hay mucho más que podríamos hacer con este motor. Pero no es particularmente tan bueno como podría ser.
Es un poco bajo en el lado de la compresión. Tiene una leva demasiado grande para este tipo de relación de compresión estática. Tenemos nuestra Race 950 en él. Podríamos poner un carburador diferente ajustado un poco mejor, pero es muy divertido y así es como se aprende qué hace qué. Tenemos la ventaja de tener un dinamómetro para hacerlo. En la calle es un poco más difícil de hacer porque no cuentas con él. De nuevo, todo es muy divertido y hay más cosas que hacer a este motor. Pero vamos a conservarlo por un tiempo y tal vez cambiemos algunas partes en el futuro. A continuación, el proyecto Coyote comienza con el trabajo de la máquina completa de Samtec, además de la información que necesitas al elegir un colector de admisión. Los propietarios de Mopar de bloque pequeño pueden alegrarse porque una nueva culata de TrickFlow se adapta a un motor de la serie Magnum o LA. Ahora el consejo técnico de hoy. TrickFlow promociona culatas de alto rendimiento atornilladas directamente que aumentarán el rendimiento de los bloques pequeños de LA y Magnum, de 318, 340 y 360 pulgadas cúbicas. Los canales de admisión de 190 cc y de escape de 81 cc tienen un acabado CNC y un flujo de 301 pies cúbicos por minuto, a 700 de elevación en la admisión y 240 pcm a 700 de elevación en el escape. Tienen resaltes más resistentes para montar el eje de balancines, agujeros de la varilla de empuje de mayor diámetro y admiten piezas de motor LA ya disponibles como colectores de admisión y tapas de válvulas. Un cambio interesante para los fans de Mopar. Estamos en una llamada de Zoom con uno de nuestros amigos de Samtec. Enviamos allí un trabajo y repasaremos lo que se está haciendo en él. Es un coyote, así que es grandioso y están haciendo algunas cosas. Jimmy Stray, uno de los instructores, va a contarnos todo lo que está pasando. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Pat. ¿Y tú? No sé si podamos estar mejor, a decir verdad. Tenemos un bloque coyote. ¿Qué te pareció a ti? Una plataforma realmente buena para empezar. Nos gusta trabajar con este motor. Me encantan los motores de leva en cabeza. Logran 1 tonelada de potencia. Lo primero que veo es que subimos a la línea de afilado y que configuraste un calibre de dial. Cuéntame un poco sobre la configuración y su importancia. No importa la operación. Es algo que enseñamos el primer día en la orientación. Además de la lectura de estos instrumentos, algunas personas nunca han usado un micrómetro, ni tampoco un calibrador de diámetros. Eso es algo que enfatizamos como primordial, ser capaz de configurarlos y leerlos correctamente. Un estudiante debería ser capaz de tomar una medida y entregar ese mismo calibre al siguiente estudiante y obtener una diferencia de 10 milésimas o 2. En la alineación, una vez que los agujeros de la carcasa están donde se supone que deben estar, ¿cómo crees que se centra el mandril en el bloque? Puedes hacerlo con un indicador de dial para comprobar que está centrado. Tenemos el estilo de pasador que puede quitar una de las tapas. Normalmente usamos la tapa central o la movemos y ponemos los pasadores, las clavijas y centramos el mandril de esa manera ajustando las zapatas. Luego, una vez centrado, seguimos adelante y ajustamos la presión con las piedras y los golpes. Notamos que esta cosa está bruñida en la placa de torsión. Cuéntame un poco sobre este proceso. Es una placa grande de metal con agujeros perforados que atornillamos al bloque para emular cómo se sujeta la cabeza al bloque. Cuando afilamos el bloque, los cilindros se distorsionan de la misma manera que lo harían cuando la culata está realmente atornillada a él. Al terminarla, veo que vas por la máquina de superficie para cortar su cubierta. Sé que hay un montón de indicaciones en el dial. Cuéntame un poco sobre eso. Lo primero que haremos es marcar la barra. Tenemos que asegurarnos de que está nivelada. De lo contrario, cuando pase a través de ella, no cortará el nivel de la cubierta. Después de eso, podemos tener un bloque completamente mecanizado dependiendo de su tipo. No tenemos que lidiar con los cojinetes de leva en este caso porque es un coyote. Sí. Podemos trabajar un poco en la culata. Háblame de ese departamento. El flujo de aire es primordial. Un estudiante me preguntó cómo llegar a 9000 RPM u 8000 RPM y le expliqué que si en las cabezas no fluye el aire no va a lograrlo. El flujo de aire es indispensable. Discutimos sobre eso también. Las cabezas tienen que adaptarse a las pulgadas cúbicas que hay debajo. Es un paso que creo suele pasarse por alto y puede provocar mucho daño también. Si no estás seguro de cómo adaptar estas cabezas, terminarás peor que cuando empezaste. Cuéntame del proceso de trabajo de las válvulas. En cualquier situación vamos a querer empezar con un trabajo de guía. Todo se centra en eso.
En cuanto a los ángulos de trabajo de las válvulas, no hay nada que sea universal. Son únicos para la aplicación, son únicos para la culata. Cuéntame cómo se determinan. Dependiendo del proceso y de la forma en que la válvula se asienta en la cámara, ese corte superior puede tener mucho que ver con la entrada. Realizamos un corte de asiento de 45 grados estándar y el ancho de ese corte tiene mucho que ver con el trabajo de la válvula. Gran parte del calor se transfiere a través de ese contacto real. Si lo hacemos muy estrecho, puede inducir mucho calor en la válvula, o si es demasiado ancho, pueden surgir problemas de sellado. El corte de la garganta o el corte inferior se determina con el flujo de aire y cómo reacciona, y he visto alguno de estos ángulos de corte inferior moverse un par de grados y recoger una gran cantidad de flujo de aire. Otro aspecto que es muy importante en cualquier tipo de construcción de alto rendimiento es el equilibrio. El equilibrado es imprescindible. Eso y el acabado de la superficie en el afilador son mis dos máquinas favoritas porque hay una gran variación. Le pongo 1 o 2%, le quito 1 o 2%. Configurar y conseguir el peso correcto es muy importante. Aún más el equilibrio del acabado, el número de acabado, los números de desplazamiento a la derecha o a la izquierda deben coincidir. La pareja tiene que estar a 180 grados para un mejor producto final. Hablas con términos acerca de la compensación y los pesos y cosas así. Lo mejor de estar en Samtec es que todo se explica al 100%, cubriendo desde lo básico hasta la construcción de motores avanzados y todo lo demás. Yo fui estudiante hace varios años y recuerdo que al segundo día pensé lo genial que era esto, especialmente al ver la tecnología que compartiremos con ustedes. Estamos especializados en la construcción de motores de alto rendimiento. Cada cosa que has mencionado la repasamos en la clase teórica y luego bajamos a probarlo en la clase práctica en el laboratorio. La construcción de motores es universal en cuanto al proceso. No importa si es un monocilíndrico o un V12, el proceso es el mismo, desde la evaluación hasta la selección de piezas, pasando por el mecanizado, el montaje y las pruebas. Háblame de eso. Obviamente son solo trivialidades. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿te gusta Chevy? ¿Te gusta Ford? Yo digo que me gusta ir rápido y amo la eficiencia. No estamos mirando a un caballo de fuerza por pulgada cúbica y pensando que es maravilloso. Miramos 4, 5 y más, algunos números realmente altos por pulgada cúbica. Si tienes algunos amigos con un taller de CNC y están dispuestos a hacerte una placa de torsión única, deberías dejarlos. Trabajamos en un motor que ha generado mucho entusiasmo y diversión en el taller. Se trata de un viejo Ford 300 de 6 cilindros en línea que funcionaba con un pulverizador de agua industrial. Conseguimos 88 caballos de fuerza y 217 libras de torque de esta planta de energía. Varias actualizaciones, incluyendo la inducción, el encendido, el carburador y las mejoras en el tren de válvulas, dieron como resultado 169 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque. Buscamos más potencia y tendremos que hacer algunos trabajos de mecanizado como el bruñido de los cilindros. Por supuesto, necesitaremos una placa de torsión. Por suerte para nosotros, el equipo de la Escuela de Tecnología y Mecánica Automotriz se ofreció a ayudar. Tenemos al instructor de CNC John Wade, que nos hablará de algunas clases de programación de CNC que imparten allí y de algo muy especial que están construyendo para nosotros para mejorar nuestro trabajo. John, gracias por acompañarnos. Cuéntame de la extensión de CNC en nuestra industria. Ese es un buen tema porque hay mucha competencia hoy en día. Muchos talleres son capaces de comprar una máquina, pero también encontrarás personas que dirigen talleres de maquinaria para el campo petrolífero, aeroespacial o médico, que pueden trabajar para ti produciendo piezas. Para que un chico entre en un taller y trabaje, hace falta una formación amplia y ahí es donde entras tú. Es cierto, porque no se trata de un equipo accesible. Es maquinaria delicada y si algo sale mal costará mucho dinero. Así que hace falta un poco de formación para entender cómo funciona esa máquina, cómo configurarla y que nada vaya mal para obtener un buen producto. Forman a sus estudiantes para que puedan ir al taller capacitados para el trabajo. Por supuesto, les enseñamos a programar la máquina manualmente, porque quizás tengas que hacer trabajos manualmente en esa máquina. Les enseñamos cómo diseñar las piezas, cómo programar la herramienta y cómo producir esa pieza. En términos de duración de la clase, ¿cuánto tiempo toma formar a alguien para que se sienta seguro y vaya a un taller y empiece a producir piezas? Unos 7 meses y medio.
7 meses y medio. Así que esto no es un curso de 2 semanas. No lo es. Es más complejo, obviamente. Estoy muy emocionado porque te hemos pedido que hagas un proyecto especial para nosotros. Cuéntame cómo va. Bueno, pudimos conseguir un plano de una junta para este motor Ford 300. Así que a partir de esa impresión de la junta, pudimos crear un modelo virtual de esa placa de torsión. Así que hacemos esta placa que tiene 28 pulgadas de largo por cerca de 6 pulgadas y medio de ancho, 2 pulgadas y medio de espesor y es un 6 en línea. Así que es una pieza enorme de material para poner en nuestra máquina. Hicimos que nuestros estudiantes fuesen allí y prepararan todo, ya sabes, la máquina, las mordazas y el ajuste, pero la mayoría del tiempo se invirtió cortando. El tiempo de ejecución de esa placa de torsión fue de unas 8 horas. Sé que califican sus herramientas. Es un trato muy particular. ¿Hicieron su propio accesorio para calificar las herramientas? Es un nuevo proyecto que acabamos de añadir al plan de estudios. Es fantástico. Lo siento, se llama preajustador de herramientas. Con eso pueden medir la longitud de sus herramientas mientras las colocan manualmente. Eso ayuda a producir un producto mejor y más preciso. Utilizan material especializado hasta para grabar su logotipo y el nuestro en la placa. ¿Quién determina qué utilizar para cada aplicación? Esa es una pregunta complicada porque depende de lo que estemos haciendo. Así que si estamos haciendo una placa de torsión de 2 pulgadas de espesor, voy a necesitar una herramienta capaz de atravesar ese espesor total. Bueno, muchas gracias. No puedo esperar a usarla y estoy muy entusiasmado con ella. Y ahora que sé que puedes hacerla, puedo pedirte otras cosas únicas si estás dispuesto. Así que te lo agradezco Cuenta mucho. con nosotros. Gracias. Si quieres una formación completa en mecanizado de motores, calibración EFI o una educación en tecnología CNC que podría conducir a una carrera en una amplia variedad de campos, echa un vistazo a Samtec, la Escuela de Maquinistas y Tecnología Automotriz. Lo que hacemos aquí realmente prepara a nuestros estudiantes y graduados para el mundo real. Si buscas mejoras en el rendimiento, ya sea en motor a gasolina o diésel que no requieren que ensucies tus manos, el sintonizador de rendimiento Bully Dog GT tiene cubierto eso y mucho más. Viene con algunos ajustes precargados para desbloquear más caballos de fuerza y torque en su viaje. También una función incorporada de entrenador de conducción que le ayudará a cambiar sus hábitos de conducción. Si desea optimizar el kilometraje de combustible, controla varios parámetros a la vez y los muestra en tiempo real. Puedes ajustar varias cosas para personalizar el funcionamiento de tu camioneta, como el timbre de bloqueo de las puertas, la función de las luces antiniebla, el ajuste del velocímetro para el tamaño de los neumáticos, la firmeza del cambio en la transmisión y el control del acelerador. Para saber más y encontrar uno para ti, ve a bullydog.com. ¿Qué es mejor, un plano o un doble plano? Depende de lo que necesites. Hoy mostramos cómo la elección del colector de admisión afectó a la potencia de nuestro bloque pequeño Ford de 302 pulgadas. Quitamos una admisión de doble plano e instalamos una de un solo plano y ganamos potencia. El año pasado hicimos un cambio de admisión en nuestro 408 Windsor llamado All Grey Mare con un resultado similar. Veamos. Hay más colectores de admisión en el mercado hoy en día de lo que se pueden imaginar. Para carburadores simples, dobles e incluso triples, y también para la inyección de combustible, como la inyección de pila, multipunto o incluso el cuerpo de aceleración. Además, hay diferentes tipos de colectores, doble plano, un solo plano e incluso los de túnel. El propósito de la charla del colector de hoy es para un motor específico que recientemente probamos. Vimos ganancias significativas entre la versión de doble plano y una de un solo plano. Hay varias razones para los cambios en las características del flujo de aire, rangos RPM, entrega de combustible y por supuesto la potencia. Un doble plano separa el colector en dos secciones diferentes del pleno. Cada uno, junto con su conjunto separado de corredores, conectan los cilindros en el orden de disparo. Esto permite a un doble plano ver los pulsos de inducción cada 180 grados de rotación del cigüeñal, mejorando el equilibrio de la mezcla de aire y combustible de cilindro a cilindro en todo el rango RPM. Aunque son excelentes en la distribución de combustible, son restrictivos en una aplicación de alto rendimiento debido a su pequeña área de sección transversal en el pleno. Están diseñados para una buena conducción y rangos de RPM bajos y medios, pero no significa que no den potencia. Hemos tenido varios que lograron 500 caballos de fuerza.
Un colector de admisión de un solo plano tiene un solo plano abierto que ve los 8 cilindros. Un área transversal más grande y un pleno más profundo permiten que en estos colectores fluya mucho más aire que en un plano doble. Están diseñados para aplicaciones de media y alta potencia. Si el espacio libre en el capó no es problema, un ariete de túnel es la opción para el rendimiento en un amplio rango de RPM. Sigue siendo un diseño de un solo plano, pero su ventaja es un canal recto con una visión clara desde el carburador hasta la válvula de admisión. Dependiendo de la longitud del canal y del volumen del pleno, pueden diseñarse para obtener potencia prácticamente en cualquier rango de RPM, tan bajo como 4000 y tan alto como 10.000 RPM. La diferencia entre la potencia de doble plano y la de un solo plano se mostró de forma excelente con nuestro Old Grade Mare de 408 pulgadas. Hemos utilizado tanto un colector de doble plano como uno de un solo plano, y aquí están los resultados. Ahora ya conoces las ventajas de un colector de un solo plano. Lo mismo ocurre con un túnel de aire. Si tienes un auto de uso cotidiano que es suave, el plano dual es el camino a seguir. Pero si es un auto de alto rendimiento, definitivamente debes inclinarte por un solo plano. Ten en cuenta que la inducción es una aplicación específica y que hay un montón de opciones diferentes a considerar cuando se planifica la construcción de tu motor. Trata de elegir antes de gastar tu dinero innecesariamente. Para más información sobre todo lo que has visto hoy, visita PowerNationTV.com.